Tras la expulsión definitiva de los españoles a comienzos del siglo XIX, crear nuevos estados en América Latina fue un reto profundo, constante y permanente. A juicio de muchos especialistas, crear estos nuevos estados fue un problema gravísimo porque implicaba el monopolio sobre el territorio, crear un sistema de tributación unificado e impuesto a las élites y de alguna manera, a juicio de estos mismos especialistas, este tema continúa sin resolverse. Para entender este panorama, para entender este contexto, hablaremos hoy con el profesor de Princeton University, Miguel Ángel Centeno. En el ámbito internacional, Miguel Ángel Centeno es uno de los principales especialistas en el estudio de temas relacionados con el proceso de formación de los estados latinoamericanos. Este investigador de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton incluye en sus trabajos temas como la política, la economía y la historia militar. Fue fundador director del Instituto de Estudios Internacionales y Regionales de la misma institución y en la actualidad se desempeña como profesor de Sociología y de Relaciones Internacionales mientras prepara la publicación de nuevos textos sobre América Latina. Profesor Miguel Ángel Centeno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Hechos y Relatos de Nación. Comencemos nuestra conversación sobre el bloque de las guerras de independencia. ¿Cuáles cree usted que fueron las principales lecciones que dejaron las guerras de independencia para el continente, para el área subcontinental de Hispanoamérica, frente a lo que había sido el Imperio Español? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un encanto poder platicar con ustedes. Primero, creo que aún con el Bicentenario tenemos que tener mucho cuidado y hablar de lecciones de las guerras de independencia, de un proceso uniforme por toda la región. Creo que el tiempo, vamos a decir, de 1810 a 1830, tanto depende de dónde uno está. Lo que pasa en Argentina es completamente diferente de lo que pasa en Chile, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México. Y hay que tener un poco de cuidado de no tratar de una historia regional o continental, cuando de verdad son historias particulares y nacionales. Ahora, haber dicho eso, creo que la lección más importante es que hay que tener mucho cuidado con el desorden. Creo que después la historiografía sobre la independencia nos indica que lo que pasa más que nada entre 1810 y 1825 es la falta de orden, que la orden imperial cae y en muchos casos casi nada lo reemplaza por 10, 20, 30, 40 años. Que lo que aprendemos en ese periodo no es tanto algo sobre la revolución, sobre la independencia, sino la caída de una orden social, la caída de una orden política, la caída de una orden económica, obviamente, y que eso tiene sus propios peligros, y que de ahí surgen muchos de los problemas con los cuales los países de América Latina todavía están viviendo hoy. En ese contexto uno podría quizás pensar, por lo que usted mismo ha dicho, que queda un vacío, que a veces no es claro cómo se afronta, si había o no una especie de capacidad de los grupos, de los líderes, de quienes asumen el poder de alguna manera, de responder al reto de crear instituciones nuevas, instituciones estatales digamos, con habilidad, por lo menos en esa primera mitad del siglo XIX. Depende, de nuevo, depende de caso, pero creo que se puede hablar de una falta de capacidad política en esos líderes. Líderes con un talento militar increíble, líderes con una visión política también ambiciosa, pero con una capacidad de liderazgo, una capacidad institucional para manejar cosas que no era tan bien desarrollada. Creo que podemos hablar con todo respeto a los libertadores, que estamos hablando de personas que funcionaban mejor como rebeldes que como gobierno. Y hay muy pocos casos que vemos que alguien puede ir de bajarse del caballo, vamos a decir, y asumir la silla presidencial con la capacidad política, la capacidad institucional que se requería. Ahora, también hay que tomar en cuenta que la situación que se confronta a cada
cada uno de estos individuos es muy, muy difícil. Es posible que nadie hubiera tenido la capacidad para manejar el desorden que pasa en América Latina durante esos años. Pero más que nada lo que vemos con muy pocos casos, Santander quizás siendo una gran excepción, que no tienen esa capacidad para poder gobernar y organizar, no tienen la misma capacidad que tenían para organizar y gobernar que tenían para luchar contra los españoles. Es decir, no tienen la capacidad de reemplazar las instituciones que el imperio había dejado, las instituciones que destruyen en las guerras de independencia. No hay un reemplazo de instituciones. No hay. Es que esas instituciones desaparecen en muchos casos y en algunos casos, por ejemplo, en el caso del Perú, en el caso del Río de la Plata, nada los reemplaza por décadas. Y entonces, ahora, uno puede decir, ¿eso hubiera sucedido con otros líderes o fue una falta de capacidad individual y personalidad? Ahí no le puedo decir. La situación era muy, muy difícil, pero casi ninguno de ellos pudo confrontarse con ella. ¿Podría pensarse que de alguna manera la incapacidad, por ejemplo, para derivar de las guerras de independencia una institucionalidad estatal, una centralización del poder efectiva, un cobro de impuestos efectivos sobre las élites, una capacidad de soberanía sobre el territorio, influye sobre esa falta de institucionalidad, influye de una manera, digamos, absolutamente destructiva, que impide además tener ejércitos permanentes, armadas, que fueran capaces de mantener un control sobre el mar de forma permanente? Es que no podemos hablar simplemente de la falta de capacidad. Es que tenemos que también entender que el imperio no deja muchas instituciones, que el legado del imperio español es bastante débil. Existen legados culturales, existen algunos legados institucionales, pero no existe, el imperio es un imperio frágil, el imperio es una institución de control político y económico bastante frágil. Entonces no solamente que ha caído eso, sino que lo que había caído no era tan poderoso. Y entonces los retos que se presentan a estos señores son demasiado grandes. No pueden construir sobre lo que había pasado antes. Si uno mira, por ejemplo, si uno compara el proceso de independencia en América Latina con lo de los Estados Unidos, en 1786 a 1789, aunque los Estados Unidos se está redefiniendo y está construyendo nuevas instituciones, sigue una base de ley cotidiana, sigue una base de orden cotidiana que los libertadores en América Latina no pueden gozar. Ahí podríamos pensar que la falta de una institucionalidad militar, en el caso quizás de Colombia, aunque no en el caso, por ejemplo, de Venezuela, pero sí otros casos parecidos, como el de México, donde se supone que había una presencia militar, pero en el fondo no la había, porque usted mismo acaba de decir que no había una presencia fuerte del Imperio Español. ¿Esa falta de esa presencia militar impidió centralizar el poder efectivamente? Absolutamente. Una de las muchas cosas que pasan durante esa etapa de la historia de América Latina es que el monopolio sobre el control de la violencia, que es la base weberiana de lo que define un Estado, eso desaparece. Ningún actor, con varias excepciones, puede decir que en un territorio definido solamente un actor tiene control sobre la violencia y lo militar. Y más que nada, no es simplemente la falta de capacidad de las mismas instituciones del Estado, sino que hay otros actores sociales, hay otros actores políticos que también tienen esa capacidad militar. Y la cuestión no es tanto la capacidad, sino el monopolio sobre el control de la violencia. Y ahí es algo que, de nuevo, en algunos casos en América Latina todavía estamos viviendo con eso. Cambiemos de tercio. Frente a esta condición aparece un fenómeno importante, y es que quizás la falta de una centralización exitosa del poder político llevó a que haya muy pocas excepciones en el contexto de América Latina. Sí, el gran caso es el caso de Chile. Y creo que ahí es muy interesante tratar de analizar por qué es que Chile es tan excepcional. Y hay varios candidatos. Parte es porque la élite es muy unida. La élite es casi una familia singular. Y no existen las luchas a niveles que se ven en otros lugares. El segundo factor, quizás el más importante, es que estamos hablando de un territorio muy, muy pequeño. No estamos hablando del Chile actual, estamos hablando del Valle Central. Y uno puede comparar
el reto de tratar de controlar políticamente, militarmente el Valle Central chileno, a tratar de controlar militarmente México, que en ese momento iba de California a Chiapas. Entonces, eso es parte de la excepción de Chile. El otro caso que será más interesante, el otro factor en el caso de Chile, es que los conservadores ganan. Y los conservadores ganan y tienen una visión del poder, un monopolio del poder y una visión de la centralización del poder que sí puede establecer ese control durante 30 años, vamos a decir entre el 30 y el 60. La visión portaliana, aunque uno tiene que tener mucho cuidado con eso, porque también le está dando razón a la dictadura, le está dando razón a la mano dura, pero sí parte del éxito de Chile es que hay una visión unitaria, hay una visión centralizadora que puede mantener el control y imponer su autoridad sobre todo el Estado. En países como Colombia, México, Perú, el papel de la Iglesia ante ese vacío institucional fue darle soporte al Estado. Depende del caso y depende de la relación entre el Estado y la Iglesia, porque no vamos a olvidarnos que durante gran parte del siglo XIX muchos de estos estados dependen del régimen y la Iglesia están en una lucha abierta. En el caso de México sería el más claro. Y lo que pasa es que la Iglesia se mete adentro de la política. La Iglesia no se ve como una institución neutral, la Iglesia no se ve como una institución simplemente social, sino la Iglesia se ve como un actor micropolítico que le da apoyo a una facción o la otra. Entonces eso complica, el Estado no puede simplemente contar con la Iglesia como una institución que le ayuda a manejar la sociedad, que le ayuda a comunicarse con la sociedad. La Iglesia se convierte en un actor en sí misma, un actor político. Vamos a tener un escenario por partes, unas guerras de independencia que no necesariamente derivan en un Estado central por la falta de control del monopolio de la violencia, por la falta de cobro de impuestos a las élites, por la falta de una especie de imposición de soberanía territorial. A la vez la Iglesia no logra tampoco llenar ese vacío de poder, hay un vacío de poder y un vacío institucional que se gasta toda la primera mitad del siglo XIX y esto empata con las guerras civiles del siglo XIX. Y todos los estados o las sociedades en América Latina que se van conformando, que van armando fronteras interiores, vivieron un siglo XIX muy fuerte en guerras civiles. Pero hay una gran característica, es que todo el siglo XIX y todo el siglo XX, las guerras internacionales de América Latina son muy escasas. ¿Por qué? En parte, y esto es uno de los grandes misterios historiográficos de América Latina, porque es que vivimos, o ustedes viven, en una región muy pacífica. Si uno se da Eso suena contradictorio. Casi. Es una zona muy violenta, una zona con mucha violencia política, pero es una violencia no organizada a través de la guerra. No es una violencia organizada a través de las fronteras internacionales. Uno puede contar cuerpos, por ejemplo, y si aún haciendo ese cálculo utilitario, hay mucho menos cuerpos, mucho menos muertos en América Latina durante esos 100 años que aún en Europa. Y América Latina no ha vivido nada como las guerras napoleónicas, no vamos ni a hablar de las dos guerras mundiales. ¿Por qué existe? Creo que hay varias partes en la respuesta. Primero es que simplemente los intereses de las élites nacionales no se han visto amenazados por sus vecinos. Para la élite argentina, la élite brasileña, la élite colombiana, la élite venezolana, lo que sea, la amenaza no venía de una élite vecina. No era, tenemos que organizar nuestro propio país para que podamos mantener control sobre este territorio. La amenaza venía interna. La amenaza venía o los de abajo, en algún momento o el otro, o de otra facción de la élite, pero del mismo país. Entonces, simplemente no hay esa arena competitiva que existe en Europa, que cada país está tratando de defenderse de los otros países. El segundo factor es la capacidad institucional, la capacidad de Estado. La guerra parece un caos, pero la guerra es un proceso de organización, un proceso de institucionalización muy grande para poder llevar